La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Abrimos, por tanto, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Leemos así en la santa palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El título del sermón es Las responsabilidades de hijos y padres. Las responsabilidades de hijos y padres. Después de presentar el apóstol Pablo, después de abordar el tema de la ética matrimonial, cómo debe comportarse el esposo y cómo debe conducirse la esposa en el seno matrimonial, el apóstol Pablo pasa en esta porción a tratar acerca de las responsabilidades de los hijos y los padres según el diseño divino, no según el mundo, no según la psicología, no según las filosofías, sino según el diseño de Dios revelado, establecido en la Santa Escritura. Mis amados hermanos, recordemos algo importante. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, son el manual para el creyente. La Biblia es el manual para el creyente y para la iglesia del Señor Jesucristo. Las Escrituras, recordemos de que son regla de fe y conducta. Regla de fe porque toda nuestra doctrina debe estar anclada únicamente en la Sagrada Escritura. Y regla de conducta porque nuestra vida en todos los aspectos y áreas, por ejemplo, en el aspecto social, en lo civil, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo eclesial, etcétera, etcétera, debe amoldarse, debe conformarse a lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, el mundo en el cual vivimos y nos conducimos, ¿verdad? El mundo tiene sus ideas, el mundo tiene sus filosofías, el mundo tiene sus valores, su ética, su propia cosmovisión, es decir, su propia forma de ver y entender las cosas. Pero nosotros, aquellos que hemos sido salvos por la pura gracia de Dios, aquellos que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que Cristo, nuestro Señor y Salvador, venga a buscarnos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Es un momento del arrebatamiento, del traslado de la iglesia a la presencia misma de su Señor y Salvador. Por tanto, mis amados hermanos, nosotros no estamos bajo el dictamen, bajo la filosofía, bajo los valores de este mundo caído y corrompido por el pecado. Recordemos de que el mundo como sistema organizado, como sistema mundano, tiene leyes, tiene ideologías, tiene formas de pensar que se oponen totalmente a la voluntad de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Y Santiago en su carta, en su epístola, en el capítulo 4, versículo 4, expresa que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se opone a Dios, se opone a las Escrituras, se opone al Evangelio, se opone a la verdad de Dios. Pero aquellos que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13, ya no estamos bajo el gobierno de este mundo. Por supuesto, hay que obedecer las leyes. Romanos capítulo 13. Como ciudadanos debemos someternos a las leyes establecidas, ser buenos ciudadanos, pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Pero el mundo, como sistema mundano, no debe gobernar nuestra vida. Cristo es nuestro Señor. Cristo debe gobernar todas las áreas de tu vida, mi amado hermano. Él es el Señor, ¿verdad? No solamente es el Salvador que nos salvó del infierno, es nuestro Señor. Y eso implica de que Cristo es el soberano, Cristo es el dueño, Cristo es el amo absoluto de tu vida si estás en Él, por supuesto. Cristo no es alguien más,
es el único Señor. Él es el Rey de Reyes. Él no comparte tronos con nadie. Él es el supremo soberano del universo. Y como Rey de Reyes, Él reina en tu corazón si estás en Cristo. Ya no reina el mundo, ya no gobierna el diablo, reina Cristo. Solo Cristo es digno de reinar en su pueblo. Por tanto, si estamos en Cristo, ya no nos conducimos, ya no andamos según las leyes mundanas de este mundo, sino según la palabra de Dios. El texto que nos ocupa hoy, querida iglesia, tiene que ver con las responsabilidades de los hijos y de los padres. Estas responsabilidades presentadas por el apóstol San Pablo, en el día de hoy, por lo general, son consideradas como anticuadas. Si les enseñamos a las gentes lo que dice la Biblia con respecto a los hijos y los padres, nos van a llamar retrógrados o retrógradas, ¿no? En femenino incluso. Nos van a tildar de todo, incluso de anticuados, porque creen que estas leyes son antiguas y que nada tienen que ver con los seres humanos. Mis amados hermanos, a lo largo de la historia, el hombre, ya desde Adán, ha querido vivir al margen de Dios. ¿Sí? El hombre ha querido vivir de forma independiente a su creador. Y en esta sociedad posmoderna en la cual vivimos, los hijos, los niños, los jovencitos, los adolescentes quieren vivir según sus propias leyes, según su propio criterio, quieren vivir también de una forma independiente a sus padres, no quieren rendir cuentas a sus padres, quieren vivir como a ellos les da la gana. Esto pasa en la mayoría de los casos en el mundo en el cual vivimos hoy. Por otro lado, hay padres que pasan 24 horas trabajando. ¿Hay que trabajar? Por supuesto. Pero 24 horas no. No, porque tus hijos los va a criar el mundo. Y si los cría el mundo, los va a criar o los va a educar Satanás, porque el mundo está bajo el maligno. Debes trabajar, pero no tanto tiempo. Tengamos cuidado. Dediquemos tiempo a nuestra mujer y a nuestros hijos. Son el mayor regalo, después de Cristo, que Dios nos ha hecho, la familia. Y hay padres que trabajan tanto que no tienen tiempo de estar con sus hijos un rato hablándoles del Señor. La mayoría de padres del mundo, por supuesto, incluso muchos cristianos en el día de hoy, no se preocupan, muchos cristianos no se preocupan para nada de enseñar, disciplinar e instruir a sus hijos en las santas escrituras. Sí, hay muchos padres que enseñan a sus hijos cómo funciona el sistema del culto. Según la costumbre del culto cristiano, pero no según la Biblia. El pastor John MacArthur señala, y cito, señala que una de las causas de los problemas familiares es el sistema mundano y satánico en que vivimos. Debido a que el plan de Dios, dice MacArthur, es edificar, fortalecer y proteger a la familia, el plan de Satanás es perjudicarla, debilitarla y destruirla. Qué tremendo, ¿verdad? Mientras Dios se propone edificar la familia, fortalecer la familia y proteger la familia, porque Dios creó la familia, Dios instituyó la familia. Por otro lado, Satanás intenta perjudicarla, debilitarla y destruirla. Y mis amados hermanos, no hace falta tener un máster en teología dogmática o ser un filósofo para ver cómo está el mundo, ¿verdad? Cómo estas leyes que se proponen acabar con la familia están circulando en nuestro mundo. Leyes que van en contra de la familia según Dios lo instituyó, leyes que van en contra de la educación de los hijos según Dios, leyes que van en contra del matrimonio según Dios lo instituyó en su palabra. Por todos los medios, dice MacArthur, posibles, el diablo se propone hacer que la familia se acople al molde del sistema actual de valores mundanos que él mismo maneja, de tal modo que a la familia le resulte casi imposible de funcionar como Dios lo propuso. Y hoy vemos muchas familias, ¿verdad? Desestructuradas. Y principalmente porque la palabra de Dios no está en el hogar.
Amados hermanos, recordemos de que es en la Biblia, no en otro lugar. Es en la Biblia donde los padres encontramos todas las verdades, encontramos todas las pautas, encontramos todas las herramientas para instruir a nuestros hijos en la justicia, en la piedad y en el temor a Dios. También en la Biblia se encuentra todo lo que un hijo, un joven, un adolescente y también los mayores necesitan para saber y conocer cómo debemos relacionarnos con nuestros padres. Cómo los jóvenes especialmente deben responder a la autoridad de sus padres. Dice el texto sagrado: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que agrada al Señor. La palabra hijo aquí es la palabra tecna. De hecho, conocemos el hospital, la tecnon, ¿no? La palabra griega tiene que ver con hijo, niño, hijo. La palabra griega para hijo es tecna y hace referencia a la descendencia, no solamente a los varones que son niños o a las niñas, sino a la descendencia que incluye niños y niñas, jóvenes y jovencitas. Los hijos, por tanto, según el mandamiento, deben obedecer en el Señor a sus padres. Es interesante el verbo obedecer en esta porción, en el texto griego. Significa escuchar desde abajo. Obedecer significa escuchar desde abajo. Esto enfatiza la autoridad de los padres sobre los hijos. Los hijos deben estar bajo la autoridad de sus padres. Deben obedecer a sus padres. Y queridos hermanos, encontramos a lo largo de toda la Biblia, muy especialmente en el libro de Proverbios, ¿verdad? Libro de sabiduría. Encontramos numerosas referencias a la obediencia que los hijos deben mostrar a sus propios padres. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice el texto sagrado: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Muy especialmente, queridos hermanos, la obediencia de los hijos a los padres está vinculada muy especialmente dentro de la convivencia del hogar. Dentro de la convivencia del hogar. Dios determina, o mejor dicho, Dios ha determinado de forma soberana y de forma sabia que el padre, especialmente el varón, sea el líder del hogar. Por esta razón, el hijo debe obedecer y someterse a sus padres. No solamente al padre, sino también a la madre. Tanto el padre como la madre deben enseñar a sus hijos. Deben educar a sus hijos. Y los hijos deben respetar, deben obedecer a su padre y a su madre, porque esta es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. No es un consejo humano, no es un consejo educativo del sistema mundano, es la voluntad del Señor. Obedecer a nuestros padres, atender a lo que nuestros padres nos enseñan. Hoy en nuestro mundo vemos que la gran mayoría, no todos, pero sí una gran mayoría de los hijos, especialmente los adolescentes y jóvenes, son desobedientes a sus padres. Esto ya lo previó la Escritura, ¿eh? Esto no es algo que nos ha pillado por sorpresa. Os invito a 2 Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto se escribió en el siglo I. Y dice así la Escritura a través del apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué dice ahora el texto? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto ya lo previó la Escritura en el siglo I, y hoy vemos todo esto en nuestro mundo, ¿verdad? Estos pecados terribles, especialmente de desobediencia a los padres, de poco respeto a los padres. Eso está circulando en este mundo caído. Los jóvenes de hoy quieren vivir según su criterio, según su propia ley, no quieren someterse a la autoridad de sus padres, son desobedientes a los padres.
pero están desobedeciendo al gran legislador que es Dios, porque es Dios quien en su ley, es Dios quien en su palabra ha establecido, ha ordenado que los hijos obedezcan a sus padres. Y cuando el hijo desobedece a sus padres, no solamente está desobedeciendo a sus padres, está desobedeciendo a Dios. Porque este mandamiento lo ha puesto Dios. Es un mandamiento divino, no es un mandamiento humano. Un padre cristiano para un hijo es un regalo de Dios. Para que lo entiendan mejor. Hijo, tú que eres hijo, tienes un padre cristiano que tiene temor de Dios, que tiene temor de lo que dice la Biblia, que ama a Dios y ama su palabra, es un regalo para ti. Tener un padre cristiano que tenga temor de Dios y ame la palabra de Dios es un regalo para ti, querido hermano, querido joven. Es un regalo de Dios tener un padre que ama la ley del Señor. Debes dar, por tanto, gracias al Señor porque te regaló un padre cristiano. Y esta obediencia a los padres debe hacerse en el Señor, no en el mundo, sino en el Señor. Quizás eres joven y asistes a una iglesia, te crees cristiano, dices obedecer a Dios, pero quizás en el fondo no respetas ni obedeces a tus padres. Y esto indica que probablemente no has conocido a Jesús, no has conocido a Dios. Obedecer a los padres tiene que ver con obedecer al Señor. También encontramos el texto paralelo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice así el texto: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. No a los hombres, sino al Señor. Recuerda de que tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo, no sé cómo ocurre, pero en toda la Biblia, Cristo es el modelo para nosotros. Cristo siempre es el paradigma, es decir, el modelo a seguir. Cristo. Y Cristo, siendo Dios, también se sometió, en la encarnación, se sometió a la voluntad de su Padre. Fue obediente a la voluntad de su Padre. La comida de Jesús, según Juan 4, era obedecer a su Padre. Desde el plano trinitario, encontramos de que Jesús es ejemplo para nosotros, pero también desde su parte humana. Jesús, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre, y según el texto sagrado, Lucas 2:51, se sometió a sus padres. Cristo, siendo Dios encarnado, se sometió a sus padres terrenales, a su padre legal, José, y a su madre, María. Esto está en el texto sagrado, Lucas 2:51. Y si eres cristiano y si eres joven, mira a Cristo. Mira a Cristo. Él es un ejemplo para todos nosotros de sujeción y obediencia. Cristo se sujetó. Cristo obedeció no solamente al Padre Celestial, sino también a sus padres aquí en la tierra. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Tenemos ejemplo para todo en Cristo, para todas las áreas de nuestra vida. También dice el texto sagrado en Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo toma aquí el quinto mandamiento del decálogo, de esos 10 mandamientos, toma la cita de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honrar a los padres. Honrar tiene que ver, en el texto griego, tiene que ver con tener en gran estima, considerar con máximo respeto y aprecio a nuestros padres. Ahora, honrar no es solamente tener respeto hacia los padres, no es solamente tener aprecio hacia ellos, obedecerles también,
implica respetarlos, implica honrarlos, implica incluso proveerles de lo necesario en el plano físico, en el sustento, cuando ya ellos no pueden proveerse a sí mismos. Muy especialmente en aquel mundo antiguo, en tiempos de Moisés, en tiempos de Cristo, no existían ayudas, no había jubilación. En aquel tiempo no existían estas cosas, mis amados hermanos, y los hombres se ganaban el sustento trabajando duramente en el campo, como pastores, como agricultores, etcétera, etcétera. Pero cuando ya eran viejos, no podían trabajar, no tenían fuerzas para trabajar. Y por tanto los hijos debían, en aquel contexto, ayudar a sus padres económicamente, ofrecerle el sustento que ellos podían dar a sus padres. Eso también implica honrar a los padres, proveer a los padres cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Jesús condenó la actitud de los fariseos. Los fariseos, que se creían muy religiosos, muy estrictos en sus leyes y mandamientos, ellos lo que debían dar a sus padres, para sostener a sus padres, ellos decían ofrendarlo a Dios, quebrantando así el quinto mandamiento de la ley de honrar a los padres. Os invito a Marcos. Abre su Biblia en Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 10 en adelante. Marcos capítulo 7, versículo 10 en adelante dice así: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, los líderes fariseos, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos, los líderes de la nación de Israel, muchas veces en lugar de dar a sus padres lo que ellos necesitaban, cumpliendo con el mandamiento de honrar a los padres, ellos decían ofrendarlo a Dios, corbán. Hipócritas fariseos, malvados fariseos. Mis amados hermanos, el respeto a los padres es de gran importancia para Dios. Quizás para este mundo no, ¿verdad? Para este mundo un niño de 13 años puede ir y cambiarse de sexo, perdonad la expresión, pero es así, cambiar de género y hacer lo que quiera. Y la ley ampara al hijo y el padre no puede hacer nada. Ese es el mundo corrompido en el cual estamos. Así es, mis amados hermanos. Pero la Biblia nos habla del respeto a los padres como de gran importancia para Dios, hasta el punto, oiga bien, hasta el punto de que en la ley de Moisés se establece lo siguiente: el que hiera a su padre o madre, y también dice el que maldijere a padre o madre, morirá. Éxodo capítulo 21, versículos 15 y 17. El hijo que maltrataba física o verbalmente a sus padres en el antiguo Israel era digno de muerte. Muerte literal, muerte física. Aquí vemos el grado de importancia de que los hijos deben obediencia y respeto a sus padres. Es el primer mandamiento, dice con promesa. Bueno, en realidad es el segundo mandamiento del Decálogo, ya contiene una promesa. Pero aquí más bien la idea es en lo primordial, no tanto en orden, sino en lo primordial. Es el mandamiento primordial con promesa. Con promesa, mis amados hermanos. Y la promesa es para que te vaya bien, dice el texto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, versículo 3 de Efesios 6, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿cómo interpretamos esto, no? Aquí hay que estudiar el pasaje. Recordemos de que este mandamiento y esta promesa fue dada originalmente en su contexto a la nación de Israel cuando Dios entregó su ley, por supuesto. Aún Israel no había entrado a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y ellos sí que como pueblo, ellos esperaban bendiciones físicas, bendiciones terrenales y tangibles. Una tierra, una nación, etcétera, etcétera.
Y ellos sí que esperaban bendiciones espirituales, pero también especialmente físicas. Dios iba a bendecir a Israel con bendiciones físicas también. Es el contexto. Ahora, desde la cosmovisión cristiana, podemos también afirmar que una familia donde los hijos honran a sus padres, disfrutarán de las bendiciones del Señor. Esto está claro, mis amados hermanos. Una familia donde los padres instruyen a sus hijos, y especialmente donde los hijos honran a sus padres, Dios va a derramar su bendición sobre ese hogar. Va a bendecir a esta familia. Ahora, esto no quiere decir literalmente que si cumplimos este mandamiento de honrar a los padres, vamos a vivir aquí 150 años. No significa eso, mis amados hermanos. Pero sí vemos en la Biblia algo interesante. Vemos cómo Dios castigó a ciertos hombres con la muerte física. ¿Os acordáis? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Dios mató a Ananías y a su esposa Safira. Ellos pecaron contra Dios y Dios los fulminó. Les quitó la vida literalmente. También encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, cómo en el seno de la congregación en Corinto habían personas que participaban de la Santa Cena de forma indigna, en pecado. Y muchos estaban débiles, otros enfermos, pero otros habían ya pasado a la otra vida. Dios a muchos de sus hijos cristianos les había castigado, los había disciplinado con la muerte física. Ahora, esta disciplina drástica que Dios hizo en algún momento no ocurrirá con el hombre que obedece y honra a sus padres, sino que vivirá todo el tiempo que Dios haya determinado y no antes por un pecado. Esa es la idea. Me dirijo especialmente a los más jóvenes, niños, adolescentes y jovencitos. Pregúntate en tu corazón, ¿estás obedeciendo a tus padres? ¿Respetas su autoridad y te sometes a ella? Recuerda, el diseño y la voluntad de Dios es que obedezcas y te sometas a la autoridad de tus padres. Jóvenes y no jóvenes ahora, todos aquí, todos. ¿Honramos a nuestros padres? Quizás los más mayores ya no vivimos con nuestros padres, ¿no? Cada cual vive en su propia casa, por supuesto. Pero en la medida de lo posible, mis amados hermanos, debemos estar al lado de nuestros padres. Respetarlos, honrarlos, prestarles ayuda, el consuelo y el afecto que ellos necesitan. No es una opción, es un mandamiento del Dios soberano a su pueblo. Recuerda de que nuestra naturaleza caída nos impulsa a ser desobedientes. Pidamos al Señor su ayuda, pidamos al Señor su dirección para que nos capacite para vivir una vida en armonía al mandamiento bíblico. Ahora, después de hablar de los hijos, cómo deben someterse, honrar y respetar y obedecer a sus padres, ahora en el versículo 4 el apóstol Pablo aborda el tema de la relación de los padres con los hijos. Dice el texto en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo se dirige aquí muy especialmente a los varones, a los padres. Y vosotros padres, la palabra padre aquí tiene que ver con el varón, Ya que recordemos, lo hemos dicho, el diseño de Dios es que el varón, el padre varón, debe actuar como cabeza, debe actuar como líder de su casa, de su hogar. Queridos hermanos, estas palabras del apóstol Pablo son tremendamente revolucionarias. Si tenemos en cuenta el contexto social, el contexto político, aquel entorno del mundo greco-romano, ese mundo que vivían los efesios, encontramos de que las leyes romanas establecían lo que se conoce como la patria potestad. La patria potestad, donde el padre de familia, el varón, tenía autoridad absoluta sobre su familia. Él podía decidir sobre los esclavos, sobre sus hijos y sobre su esposa. En aquel contexto, el varón era el que mandaba de forma absoluta en su casa, en su hogar.
Muchos padres vendían a sus hijos como esclavos. Otros abandonaban a sus hijos. Otros decidían quitar la vida a sus hijos. Y la ley los amparaba. El padre, en aquel contexto greco-romano, el padre podía quitar la vida a sus hijos y era algo legal, era un derecho romano. Imaginaos en este contexto tan depravado, tan corrompido, las palabras del apóstol Pablo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los hagáis irritar. No hagáis que se enfaden, que se desalienten, que se llenen de ira. Los padres somos llamados por Dios a no provocar a ira a nuestros hijos. Y esto, como siempre, es un mandamiento también. Está en modo imperativo, es un mandamiento para usted y para mí. El padre de familia debe enseñar, también los padres en general, padre y madre, debemos enseñar, instruir, corregir, debemos disciplinar a nuestros hijos, pero debemos hacerlo de forma que no sean provocados a ira. Tengamos cuidado, es fácil provocarlos a ira. Hemos estado estudiando durante 2 meses y pico, ¿verdad? Con los varones, el libro de John MacArthur, de cómo ser un padre bíblico. Y hemos visto en ese libro de que a veces, sin darnos cuenta, hacemos que nuestros hijos se desalienten y sean llevados a la ira. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tengamos cuidado con el favoritismo. Cuidado con el favoritismo dentro de los hijos, en el entorno familiar. Cuando muestro más amor, más cariño hacia un hijo antes que a otro, esto va a hacer que el otro hijo sea provocado a ira. Y a veces esto lo hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero es un pecado. Un pecado. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. También provocamos a nuestros hijos cuando los maltratamos verbalmente, con palabras dichas con burla, palabras dichas con enojo. Por ejemplo, no vales para nada, eres un inútil. Eso es insulto, ofensa verbal. Y eso es pecado. Y eso va a llevar a tu hijo a estar airado todo el tiempo. Lo va a desalentar. Y lo marca para el resto de su vida. ¿Y qué decir del maltrato físico que muchos padres dan a sus hijos? Es terrible, mis amados hermanos. Hay padres que golpean duramente a sus hijos, maltratándolos. Dice un autor, un niño que es físicamente maltratado seguramente crecerá con un espíritu vengativo hacia sus padres. Queridos hermanos, estas actitudes pecaminosas deben estar muy lejos de los cristianos. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Segunda parte del versículo 4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, como hemos visto en el libro que estamos leyendo, para cumplir este mandamiento de disciplinar a nuestros hijos bíblicamente, encontramos 2 oposiciones, 2 presiones que se oponen. En primer lugar, la presión externa, la cultura, el mundo. Esta cultura, este mundo, se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y por mencionar algo, mis amados hermanos, la televisión, los diferentes programas, redes sociales, juegos, la calle, los amigos, amistades, etcétera, etcétera, tienen, en la mayoría de casos, una influencia negativa en nuestros hijos. Estos medios los expone a una serie de contenido que como padres no queremos que vean. ¿Está mal ver televisión? No. ¿Está mal jugar a la consola? No, lo pueden hacer con un orden establecido. Con un orden. No dejemos que esto influencie a nuestros hijos para mal. Tengamos cuidado. Seamos vigilantes en ese aspecto, mis amados hermanos. Vemos cómo la sociedad ha ido de mal en peor. Un ejemplo, antes un niño, en mi época, años 90, disfrutaba jugando a la pelota, al balón. No más. Era lo máximo, jugar a un balón, ¿verdad? Hoy los jóvenes disfrutan cometiendo delitos. Los jóvenes disfrutan exponiéndose a contenido para mayores de 25 años. Vemos cómo el pecado ha ido en aumento, ¿verdad? En esta sociedad, mis amados hermanos.
Tenemos la presión de la cultura, del mundo. También tenemos la presión interna de la naturaleza caída del joven. No solamente el mundo, la cultura, también el corazón de tu hijo es pecaminoso. Los niños vienen a este mundo ya de fábrica pecadores. Los niños vienen heredando el pecado. Y el problema de los niños es el corazón. El corazón es pecaminoso. Lo dice la Escritura esto, ¿eh? No estamos inventando nada. Salmo 51:5. David escribe: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, versículos 3 y 4 dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¡Wow! Tremendo. Y esto creo que lo vemos en la práctica, ¿verdad? Vemos a los niños con 3 o 4 años ya haciendo cosas malas, pegándole al primo, robándole el juguete. Lo bueno no saben hacerlo. Tenemos que aprenderle a hacer lo que es bueno y agradable. Lo malo saben hacerlo, se portan mal. No tienes que aprender a tu hijo a ser malo. Es malo, es pecador como nosotros. Ahí vemos en la práctica cómo el hijo hereda el pecado original. También encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, donde no hay justo ni aún uno. Gracias, Vladi. Romanos capítulo 3 nos presenta que no hay ni un justo. No hay justo ni aún uno. Los niños están incluidos. Dice un comentarista: en todo lo que hagas como padre, enfócate en guiar a tus hijos a la gracia transformadora de Jesucristo. Dios no nos ha dado pequeños ángeles para evitar que se perviertan. Ellos ya son pecadores y necesitan ser guiados a la salvación y la fe en Cristo. Somos llamados, por tanto, a criadlos. La palabra criad es interesante, significa nutrir. Somos llamados a nutrir a nuestros hijos, no solamente físicamente, en lo material, con alimentos, sino también en lo espiritual, en lo mental. Un hijo necesita la disciplina, la corrección y la enseñanza de sus padres. La falta de disciplina dejará al niño a la aventura ante las influencias negativas de este mundo caído. El padre, especialmente el varón, como líder del hogar, debe criar a sus hijos en la disciplina del Señor. En Hebreos capítulo 12, el escritor sagrado habla de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Dios a veces, muchas veces, trae disciplina a nuestras vidas. Cuando no andamos en santidad como debemos, cuando no estamos andando rectamente como debemos, Dios trae disciplina a nuestra vida. Hebreos capítulo 12, lo puede leer en casa. Dios al que ama, disciplina. La disciplina surge del amor. Surge del amor. Dios, como te ama, cuando andas mal, disciplina. Aplica a Dios disciplina en nuestras vidas muchas veces. De igual forma, mis amados hermanos, el padre terrenal que no enseña, que no disciplina a su hijo, no lo ama. No lo ama. Y si lo amas mal. Proverbios 13:24. Es un tesoro, Proverbios, ¿eh? Es un tesoro el libro de Proverbios. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¡Cuánta sabiduría en esta palabra del Señor! El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Hay a veces padres que dicen: no lo castigue, déjalo, haga lo que quiera. O le ríen la gracia a los hijos cuando hacen barbaridades y cometen pecado. Eso es destrozar la educación de tus hijos. Es un terrible pecado contra ellos y contra Dios. Contra Dios y contra ellos. La corrección debe estar desde bien temprano.
Evidentemente al niño Juanma no vamos a disciplinarlo, ¿no? Tiene 2 años, es jovencito, no entiende. Pero cuando tienen 5 o 6 años ya pueden, ¿verdad? Pueden entender. Y el padre debe estar detrás de ello enseñándole con amor y paciencia, corrigiendo cuando hace algo indebido y sobre todo enseñándoles el Evangelio. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, la necedad viene de fábrica en el corazón del niño. Mas la vara de la corrección le alejará de él. Cuando aplicamos la vara de la corrección, esto aleja al muchacho de la necedad y lo conduce en un camino de sabiduría. El término disciplina, en griego es paideia. Significa corrección, educación, disciplina, pedagogía. La palabra amonestación, por otro lado, significa advertencia y reprensión. Amados hermanos, como padres somos llamados a advertir a nuestros hijos, a reprender a nuestros hijos cuando es necesario reprenderlos, a corregirlos, a educarlos, a disciplinarlos. Pero tengamos cuidado con la disciplina. Debe hacerse con amor y con paciencia. Dios cuando te disciplina y nos disciplina, lo hace con amor, ¿no? No nos deja en el suelo tirados allí. Lo hace con amor y con paciencia. Dios es paciente con nosotros también. La disciplina para con los hijos no es para amargar al niño. No es para simplemente castigarle y nada más. Toda amonestación, toda disciplina debe permear de amor. Debe estar llena del amor de Dios. Y todo esto, dice el texto, debe hacerse ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Es decir, debe ser una disciplina cristiana, no mundana. Una disciplina amoldada a los mandamientos de la palabra de Dios. Dice un comentarista que todas las cosas que los padres hacen por sus hijos deben provenir del Señor conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, en dependencia de la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, centrados en Cristo y para su gloria. Amado hermano, padre de familia, Dios te llama a instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Este es tu ministerio más preciado, tu ministerio más sagrado, pastorear tu familia. Os invito al libro del Deuteronomio capítulo 6. Libro del Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Notad lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, enseñarás, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debe permear toda nuestra vida. Especialmente debemos educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Hermano, recuerda de que la Biblia es suficiente. Esto parece que no lo entendemos bien. En la práctica no lo entendemos bien. Doctrinalmente lo tenemos aquí, sí, la Biblia es suficiente, pero después en la práctica parece que queremos ser nosotros suficientes. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para corregir, para instruir, para enseñar, para educar. No necesitas más, mis amados hermanos. No necesitamos consejos psicológicos, consejos sociológicos, consejos educativos. Necesitas la palabra de Dios. Pero a veces queremos añadir cosas a la palabra de Dios. Consejos educativos,
consejos psicológicos más la Biblia. No, eso no. La Biblia es suficiente. Instruye a tu hijo en la palabra de Dios. Enséñale la Biblia, mis amados hermanos. El padre debe enseñar a sus hijos a amar a Dios, a temer a Dios, a obedecer a Dios. Para ello, debemos dedicar mucho tiempo a hablarles del Señor a nuestros hijos. Y esto debe hacerse continuamente. No una vez y ya está. No una semana y hasta aquí. No un mes o un año, no. Continuamente. Y recuerda que lo que realmente es importante es su corazón. El corazón de tu hijo. Mira, a veces educamos a nuestros hijos para que se porten bien, sean muy educados, sean muy correctos. Está bien. Pero cuidado, el problema no es lo externo, es su corazón. Un corazón caído, un corazón pecaminoso. Y a veces hay niños que son muy respetuosos, aparentemente, externamente, no se mueven, y después son tremendos, ¿verdad? Después son tremendos. Es el corazón, mis amados hermanos. El corazón de nuestro hijo debe ser tratado con la palabra del Señor. Y continuamente, continuamente. Recuerda de que solo Cristo y su evangelio puede cambiar el corazón de tu hijo. Solo Cristo y su evangelio puede transformar el corazón de tu hijo. No somos llamados a elaborar una lista de cosas que tu hijo puede hacer y las que no puede hacer. No. Eso puede caer en legalismo. Debes exponerle el evangelio. El evangelio. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvar al más impío de los hombres y para salvar al más ignorante y travieso de los niños. Es el evangelio de Cristo. No las técnicas, no las formas. Es Cristo y su evangelio. Por tanto, vamos concluyendo. Querido hermano, preséntales a tus hijos el evangelio de Jesucristo. Muéstrales su pecado. Enséñales de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de que hemos pecado contra Dios, de que hemos transgredido su ley. Enséñales de que sin Cristo no hay salvación. Estamos perdidos, estamos arruinados sin Cristo. Enséñales la necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Háblale a tus hijos de los atributos de Dios. Enséñale de que Dios es omnipotente, es soberano, es santo, es justo, es un Dios lleno de gracia y amor y bondad. Cuando el niño entiende de que Dios es soberano, que Dios es justo y santo, eso produce temor en el niño. Enseña a tus hijos, enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios. Para eso hay que hablarle a nuestros hijos acerca del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Debe ser el guardián de la mente de tus hijos. En otras palabras, mis amados hermanos, o los disipulas tú o los disipula el mundo. No hay zona neutra, ¿eh? Y puedes pensar, no, yo lo llevo al colegio, el colegio está bajo el sistema mundano. ¿O es pastor el que enseña en el colegio? ¿Y el director es un teólogo? No, ¿verdad? Son hombres impíos como la mayoría. Cuidado con tus hijos, cuidados con las influencias de este mundo que están bajo el diablo. Cuidado con las redes sociales. Son una bendición si la usamos bien. Pero los más jovencitos suelen usarlas mal. Tanto la televisión como el YouTube, TikTok, Facebook, redes sociales, Netflix, etcétera, etcétera. Ven porquerías los jóvenes. Llenan su mente y corazón de porquerías. Detrás de todo eso está el diablo, ¿eh? Está el diablo detrás de toda esta porquería. Debes ayudar a tus hijos a llenar su mente y corazón con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con las escrituras. Amados hermanos, ¿sabéis por qué hay tantos hogares rotos y que no funcionan bien? Porque la palabra de Dios no está en el centro.
Cuando la palabra de Dios está en el centro, el marido sabe de que debe amar a su esposa. Y la mujer sabe de que debe respetar a su marido y someterse a él. Y los hijos saben que deben honrar a sus padres. Y el padre sabe que debe disciplinar y educar a sus hijos bíblicamente. Cuando la palabra de Dios está en el centro del hogar, es muy difícil que alguien se desvíe. Es muy difícil. Puede pasar, sí, pero es muy difícil. Ahora, todo esto, mi amado hermano, no podrás hacerlo con tu sabiduría o tus fuerzas. Aunque tengas una licenciatura en teología, no sirve. Necesitas depender en todo tiempo de la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Necesitas el poder de Cristo en tu vida. Depender del poder del Cristo omnipotente. Sin Cristo nada podemos hacer, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. No podemos ni educar a nuestros hijos sin Cristo. Todo hagámoslo en dependencia del poder de Cristo. Para ello, mi amado hermano, debemos estar sumergidos, impregnados en la palabra de Dios y en la oración. Voy concluyendo con un comentario de William Hendrickson. Nota lo que dice este autor. Ni el Estado, ni la sociedad en general, ni aún la Iglesia es principalmente responsable de formar a la juventud. Aunque ellos tienen interés en ello y un grado de responsabilidad. Pero bajo la economía de Dios, bajo el plan y diseño de Dios, el hijo pertenece antes que nada a los padres. Son ellos los que deben velar hasta donde les sea posible para que las agencias que ejercen gran influencia sobre la educación de los niños sea definidamente cristiana. Gracias, Vladi. No ganamos hoy para tirar los papeles. Queridos hermanos, el centro mismo de la disciplina cristiana es esta, dice William Hendrickson: conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. Conducir el corazón del niño hacia el corazón de Cristo. Concluyo, en toda tu enseñanza, en toda tu corrección y disciplina, lleva a tu hijo a los pies de Cristo. Cristo es el único Salvador de los hombres. Todos los hombres, sin excepción, necesitamos a Cristo. Todos estamos perdidos por nuestro pecado. Todos estamos, bueno, ahora no, si estamos en Cristo ya no estamos arruinados. Pero los seres humanos en general están arruinados por el pecado. El hombre va camino al infierno sin Cristo. Y los niños que no son instruidos en la palabra de Dios, cuando sea grande, se van a apartar de la verdad y van a seguir el camino de la perdición. Necesitamos el Evangelio de Cristo. Predícate a ti mismo el Evangelio de Cristo. Predícale a tu esposa, a tus hijos el Evangelio de Cristo. Recuerda, todos necesitamos a Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos arruinados. Y si hay alguien que está aquí y no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hoy puede hacerlo. Puedes venir a los pies de la cruz en esta mañana con tu corazón. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Ven a los pies de la cruz. Ese es el lugar donde hay salvación. De la cruz emana salvación para los pecadores. El hombre necesita a Cristo. El hombre no necesita mejores políticos o más dinero o más fama. Necesita a Cristo. Todo cuanto el hombre necesita es una persona, Cristo. Solo Cristo. Nada más que Cristo. A Él la gloria eternamente y para siempre. Padre, gracias.